Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Sindical Obrera USO. Hoy en nuestro programa está con nosotros el presidente de la Junta Directiva Nacional de la USO, César Eduardo Loza, a quien saludamos. César, muy buenas tardes y bienvenido al programa. Buenas tardes, Lina. Un saludo cordial, afectuoso a los televidentes y a quienes nos siguen en redes sociales. César nos acompaña hoy porque vamos a estar hablando acerca de todo lo que fue para el sindicato este año 2017. Nos va a entregar un balance de ese trabajo y de esas luchas que hizo la organización sindical para defender no solamente a Ecopetrol, sino a los trabajadores, seguir reivindicando sus derechos. César, entrando en contexto, ¿cuál fue precisamente pues ese panorama al que se vio enfrentado la organización sindical? Podríamos empezar en cuanto al tema del precio del crudo. Efectivamente, uno de los elementos más determinantes este año en la industria del petróleo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, es lo relacionado con los precios internacionales del crudo. A comienzo del año el crudo oscilaba en precios entre los 50, 52 dólares, incluso 49 dólares. Y al finalizar el año pues estamos superando la barrera de los 60 dólares. Eso por supuesto tiene un impacto directo, pues primero en el plan de inversión de las empresas y en este caso Ecopetrol. No nos podemos sustraer pues de esa realidad porque uno no puede decir de manera ligera que es lo mismo que el crudo esté a 120 dólares o que sea a 40 o a 30. Entonces eso creo que hay que referenciarlo como un elemento importante, porque además tenemos que recordar que cuando se presentó el descenso vertiginoso de los precios del crudo en la industria, por ejemplo en el país, de acuerdo a las cifras que entrega Campetrol, 60.000 trabajadores fueron desvinculados de la industria, en Ecopetrol 25.000 trabajadores de firmas contratistas, además de trabajadores directos. Entonces consideramos que ese elemento hay que referenciarlo como un elemento positivo, que por supuesto tiene que llevar a que las empresas tomen determinaciones para no depender exclusivamente del petróleo, sino tratar de migrar a energías alternativas. Bien, una de las pautas o de los trabajos que realizó la organización sindical y que también marcaron este 2017 fueron sus continuas denuncias en cuanto al tema de corrupción. Bueno, hay un tema en el país transversal. Eso no se presentó solamente en la industria, sino en todo el escenario nacional. Acordémonos que además de traer el fenómeno de Reficar, está también el tema de Bioenergy, que es relacionado directamente con la industria, pero también tenemos fenómenos de corrupción en infraestructura. El fenómeno de Brecht permearon pues todas las estructuras de gobierno, incluso del legislativo, del ejecutivo, y también carteles de corruptela, el cartel de la toga en la justicia. Ese tipo de situaciones no se habían visto en Colombia. Muchos gobernantes de varias partes del país involucrados en casos de corrupción, y consideramos que esta es una línea transversal en el país. Infortunadamente, un desconocimiento a los valores éticos y morales de la sociedad y sobre todo de los que nos dirigen en los diferentes escenarios donde se toman las determinaciones políticas y determinaciones de ejecución de presupuestos. Y naturalmente como sindicato siempre vamos a combatir ese tipo de situaciones. Una de nuestras exigencias a los organismos de control es que hayan resultados concretos con Reficar, y esperamos que ojalá en este 2018 se entreguen resultados concretos frente a ese tema, y ojalá Ecopetrol pueda recuperar parte de esa plata que está perdida. Bueno, ¿por qué podríamos decir que, bueno, ya conocemos el caso de Reficar o de Brecht, pero por qué la justicia precisamente en Colombia parece hacerse pues la de oídos sordos y no se toma las medidas que debieran ser para castigar todo este tema de la corrupción? En Colombia ha existido corrupción hace muchísimos años. Lo que pasa es que con la guerra, pues con la lucha, con las insurgencias, con la FARC, con el ELN, el ruido de los fusiles no dejaba ver la corrupción. Bueno, eso afortunadamente el tema de paz está poco a poco materializando, y lo que sale a flote es la gran corruptela que hay. Se presenta un escándalo de marca mayor en el país con la detención de Gustavo Moreno, precisamente el fiscal anticorrupción del país. Qué paradoja. Y entonces empiezan a prender los ventiladores y bueno, sale lo que ya estamos conociendo en todo el país.
y ese es un fenómeno lesivo contra la sociedad, contra los valores, y esperamos que ojalá en las nuevas elecciones que se van a presentar se tengan en cuenta ese tipo de cambios que tienen que darse de forma estructural para que el país, si supera ese fenómeno y esa ola de corruptela, esos recursos seguramente que van a permitir construir de forma responsable política pública. Bien, precisamente en el tema de paz, la organización sindical ha aportado su grano de arena y también es un actor determinante en todo lo que tiene que ver con estos procesos, tanto el que se firmó con las FARC y este que está en curso con el ELN. La paz es una bandera política del sindicato. Acompañamos, impulsamos, desarrollamos, promovimos la segunda Asamblea Nacional por la Paz en el año 2015, precisamente para buscar cómo las zonas petroleras, las diferentes áreas geográficas del país que son impactadas por la explotación minero-energética ponen en clave de paz, en construcción, en desarrollo de territorio, esas potencialidades que se tienen. Y bueno, estamos en un proceso de implementación. Nosotros como sindicato acompañamos, saludamos, defendemos, participamos en cuanto evento haya, pues para seguirle dando el impulso que requiere ese proceso de implementación, pero también estamos participando, ya participamos en las primeras audiencias en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Esperamos pues que este año 2018 se caracterice por dos grandes cosas. Una, se implementen los acuerdos de paz, se cumpla este compromiso porque infortunadamente no se ha venido cumpliendo, se han venido cambiando los acuerdos. Lo más reciente es la negativa pues del Congreso de la República a aprobar las circunscripciones especiales de paz. Se está en una discusión jurídica en estos momentos frente a esa determinación. Y el segundo evento que debe caracterizar el 2018 es que ojalá haya un acuerdo definitivo con el Ejército de Liberación Nacional. Claro que sí, entonces es el trabajo que ha hecho la organización sindical en materia de paz. Hemos hablado hasta el momento del tema de la corrupción en el país, los precios internacionales del crudo, todo esto bajo el contexto del trabajo que ha realizado la organización sindical. Hablemos ahora de un tema coyuntural y que se mueve cada día más con bastante fuerza en el país, y es lo que tiene que ver con la parte política, esas campañas políticas. ¿A qué le apuesta la organización sindical? ¿Cuál será la postura de la USO? Bueno, estamos de cara a elecciones del próximo año, elecciones para presidente de la República, Senado, Cámara, y naturalmente que la Unión Sindical Obrera, sin haber dado una discusión en torno a nombres o a candidaturas específicas, en términos muy generales, lo que nosotros planteamos es que hay que apoyar una candidatura que defienda la paz en Colombia, tanto el proceso que se firmó como el proceso que está desarrollándose con el ELN. Y naturalmente el sindicato, las organizaciones sociales, las fuerzas progresistas en Colombia debemos pensar en que es la paz un bien supremo, pero también defender el patrimonio público. Es muy difícil, muy complicado apoyar una candidatura que nos vaya a privatizar Ecopetrol, que vayan a vender Cenit, que es un tema que está en discusión incluso con el actual gobierno. Candidaturas pues que no garanticen el derecho a las pensiones, es un derecho que lo quieren extinguir definitivamente en Colombia, y son elementos que hay que poner en la balanza porque es importante, además de defender la paz, generar una agenda inclusiva, una agenda con justicia social que permita generar una nueva dinámica de desarrollo en Colombia, donde haya educación, donde haya posibilidad de empleo y que definitivamente eso conduzca al desarrollo de los territorios y, en resumidas cuentas, una agenda de carácter social que vincule a todos los sectores. O sea, que eso querría decir que la izquierda apoya a la izquierda. Claro, nosotros estaremos como organización sindical, estamos precisamente dando las discusiones hoy de forma informal, si se quiere contemplar, porque no hemos sacado un documento, precisamente mirando todas las posibilidades, las diferentes opciones que hay. Ojalá, desde el sindicato enviamos ese mensaje, los candidatos de centro izquierda puedan finalmente converger en una sola propuesta con una agenda programática que recoja los intereses de todos los actores sociales y sobre todo del movimiento sindical y las organizaciones defensoras de derechos humanos, y quienes planteamos la importancia de defender el patrimonio público. Pero si seguimos divididos, si el sectarismo sigue imperando en la izquierda, difícilmente vamos a poder tener una candidatura que nos represente.
Bueno, César, ahora hablemos de lo que tiene que ver con la parte laboral. ¿Cómo está en este momento el relacionamiento en cuanto a este tema con la empresa? Bueno, con las empresas del sector, el relacionamiento esperamos para el año 2018, es uno de los deseos que ojalá mejore, que haya voluntad de parte de las diferentes administraciones de las empresas en el sector, porque no se nos puede olvidar que somos un sindicato de industria. Y en Ecopetrol, que es la empresa más importante y la más determinante en el sector en el país, pues el relacionamiento puede ser mejor, no es lo que nosotros deseamos. Tenemos trabajadores despedidos sin justa causa. Ecopetrol se ha valido pues de esa figura de carácter legal para desvincular trabajadores, incluso profesionales, personal que tiene catalogado como de manejo y confianza, pero que es sindicalizado, y pues eso naturalmente que no ayuda a tener un buen ambiente. Nosotros hemos venido condenando la forma sistemática como no se han respetado los debidos procesos, se han presentado despidos de trabajadores en Cartagena sin el reconocimiento al debido proceso, casos de procesos disciplinarios. Exactamente en estos momentos tenemos 500 trabajadores con procesos de ley 734 por haber acatado tareas que ha trazado la organización sindical. Y eso por supuesto que es un tema que el sindicato no lo comparte, lo denunciamos, lo condenamos. Ecopetrol viene tomando decisiones unilaterales, como el caso reciente de la desvinculación del compañero Rodolfo Vecino, no respetando el fuero sindical que está garantizado en la ley, y es un tema que nosotros lo estamos discutiendo jurídicamente, pero también políticamente. Y ese tipo de situaciones, para poder generar un ambiente de cordialidad, un ambiente donde nos podamos entender con Ecopetrol, pues tiene que ser valorado en sus justas proporciones. Es necesario que respeten el desarrollo de la actividad sindical, tanto el que ejercemos los dirigentes sindicales como el que ejercen los trabajadores. Una decisión como estas contra el compañero Rodolfo Vecino es una agresión contra la organización sindical. Bien, a propósito del caso de Rodolfo Vecino, ¿por qué Ecopetrol toma esta decisión y qué es lo que contempla los diferentes estatutos que tiene la organización sindical y en qué se basa la empresa? Bueno, la empresa se basa en que el compañero Rodolfo Vecino tiene el derecho de plan 70, es decir, a jubilarse con el plan convencional de pensión. Eso no está en discusión. De hecho, la organización sindical lo ha defendido en el país, en instancias como la OIT. Lo que no compartimos es que Ecopetrol desvincule al compañero argumentando que tiene el derecho a la pensión, pero desconoce que el compañero tiene fuero sindical. Es decir, es un despido, independientemente que quede pensionado, porque obviamente la misma ley es clara, que hay un desconocimiento a la ley, hay un desconocimiento a los estatutos, porque el compañero Rodolfo Vecino, en el cargo de secretario de Derechos Humanos y Paz, tiene fuero sindical, aunque la empresa interprete unilateralmente lo contrario. O sea, eso querría decir que a futuro la empresa podría despedir a cualquier dirigente sindical sin importarle que tenga o no fuero sindical. Exactamente, Lina, esa es la gran conclusión de esto. Ecopetrol en cualquier momento puede tomar la decisión de vincular a un dirigente sindical desconociendo una figura de carácter legal que es el fuero sindical. Eso es lo que está haciendo con el compañero Rodolfo Vecino Acevedo. Ante esta medida arbitraria de Ecopetrol, como lo denuncia la USO, ¿qué va a hacer el sindicato? Bueno, lo primero es que la USO ha manifestado institucionalmente el respaldo al compañero, la solidaridad, porque esta es una decisión no contra la persona solamente, sino contra el movimiento sindical, contra la USO, y pues como organización sindical estamos haciendo todos los recursos que nos permite la ley, haciendo pues todo el trabajo jurídico que eso requiere y naturalmente el trabajo de tipo político para que Ecopetrol reconsidere esa decisión. Es una solicitud que le hemos hecho de manera formal y que también la hemos canalizado a través de instancias como la Central Unitaria de Trabajadores y otras organizaciones sociales. Ese entonces lo que tiene que ver con la parte del conflicto, por llamarlo de esta forma, entre la organización sindical y la empresa a raíz de que Ecopetrol tomara la decisión de despedir a Rodolfo Vecino sin importarle que tuviera fuero sindical.
Bueno, César, pasemos a otro tema y es uno también muy polémico en este 2017 y es lo que tuvo que ver con el acuerdo entre la organización sindical y la empresa en cuanto al escalafón. Hubo un acuerdo con Ecopetrol sobre el tema escalafonario. Es un acuerdo que viene incluso el compromiso de desarrollarlo, o venía el compromiso de desarrollarlo desde la última negociación del año 2014, es decir, la que le dio vigencia a la actual convención. En la revisión que se hizo recientemente de la convención, también se materializó ese acuerdo, se acordaron pues algunas pautas para poder materializar ese escalafón. Ha generado debate a raíz de algunas interpretaciones que se han dado, pero se han ido corrigiendo ese tipo de apreciaciones y consideramos que es un avance para los trabajadores. Naturalmente que ningún acuerdo es perfecto y bueno, de cara a la negociación estaremos presentando los puntos que sean necesario revisar de acuerdo al criterio que tenga el sindicato, pero también aclaramos que la comisión de escalafón ha venido trabajando paritariamente, dándole salidas a casos puntuales que están debidamente fundamentados. En síntesis, el acuerdo escalafonario es un avance en materia de derechos para los trabajadores directos. Nos queda el reto en la próxima negociación, que me imagino iremos a hablar ahora de eso, para que ese acuerdo también se extienda y se aplique a los compañeros de firmas contratistas. Bueno, ¿qué podríamos señalar de que se logró con este acuerdo y que antes no estaba y que le dio mejores condiciones laborales a los trabajadores? Bueno, hay un estancamiento en el techo escalafonario, es decir, una cantidad de trabajadores significativa en Ecopetrol estaba en el tope, no tenían posibilidad de crecer. Hoy se rompió ese techo escalafonario. Hay unas curvas que permiten movilidad salarial y es un avance. Consideramos que aquí hay que vincular a dos poblaciones, a los tercerizados, y también hay que vincular un escalafón para que sea aplicado a los trabajadores de manejo y confianza de Ecopetrol, porque la empresa siempre se ha negado a aplicarles a ellos algún movimiento escalafonario, pautas que queden definidas con el sindicato. Naturalmente que es un tema de carácter político para la empresa, también lo es para el sindicato y son los retos que tenemos en el inmediato futuro. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos para seguir hablando de todo lo que tiene que ver con movilizaciones y el trabajo del abuso en defensa de Ecopetrol. La Corporación Credo les desea a todos y a cada uno de los habitantes del Magdalena Medio y de Barranca Bermeja una feliz Navidad y un próspero año 2018. Que la paz, los sueños y la esperanza de lograr un bienestar social sean pilares para este nuevo año. Hágase bachiller en corto tiempo en el Colegio de la Unión Sindical Obrera Uso. Modalidad semestralizada, horario flexible, servicio de transporte y matrícula gratis. Sede Subdirectiva Uso Barranca Bermeja. Matrículas abiertas. En esta Navidad queremos que todos los trabajadores de Barranca Bermeja, los desempleados, los de la economía informal, los estudiantes y toda la comunidad barranqueña aprovechemos este fin de año para ser bastante reflexivos en cuanto al futuro de paz que debemos construir en Colombia. Como lo anunciábamos antes de ir a la pausa, la organización sindical, así como lo ha venido haciendo durante años, en este 2017 realizó importantes gestas en defensa de Ecopetrol. Una de esas fue la campaña Unidos por Ecopetrol, defiende lo que es tuyo. El resultado de esta campaña, César. En el año 2017 resaltamos de esa campaña la defensa de Propilco. Evitamos que el gobierno nacional y que la Junta Directiva de Ecopetrol vendiera Propilco. Es una de las empresas más importantes del grupo empresarial, la encargada de hacer todo el proceso de petroquímica, que durante el año 2014, 2015 y 2016 generó utilidades por 434.000 millones de pesos, es decir, casi medio billón de pesos. El año pasado el señor Juan Carlos Echeverri, al cierre del primer trimestre, anunció la venta de Propilco. Inmediatamente pues adelantamos pues todas las acciones en Comisión Quinta de Congreso,
acercamientos pues con algunos académicos, con gobierno nacional, movilización, difusión a través de medios de comunicación, y creemos que esa campaña dio sus resultados. Reconocemos pues el papel de Justicia Tributaria, nuestro aliado estratégico en este propósito, y finalmente este año, precisamente 2 semanas antes de Juan Carlos Echeverry dejar la presidencia de Ecopetrol, pues le anunció al país que Propilco era una empresa estratégica para la cadena de valor de Ecopetrol, y naturalmente que es un tema que tenemos que abonarnos, porque así lo planteó el sindicato, era inconveniente vender esta empresa estratégica. Es más, recientemente leía en un diario, El País de España, cómo Aramco, la empresa más importante del mundo, precisamente va a incursionar con mucha fuerza en el tema petroquímico, porque hoy las condiciones de consumo de energía en el mundo están demandando hacer transiciones energéticas. Entonces las empresas petroleras tienen que reinventarse, tienen que ser creativas, y una de esas formas es precisamente apuntarle pues a la cadena petroquímica. El 80% de lo que nosotros tenemos en nuestra vida diaria depende del crudo, entonces consideramos que por eso una empresa como Propilco no se puede vender. Hablemos de Cenit. Cenit es un reto para el sindicato, para el país, porque Cenit es la empresa del grupo empresarial Ecopetrol más importante. Genera el 70% de las utilidades. El ministro Cárdenas nos acaba de anunciar hace menos de un mes que de las decisiones que no pudo cumplir el gobierno de Juan Manuel Santos fue la venta de Cenit. Cenit es la empresa que maneja la logística y el transporte de hidrocarburos en el país y que pertenece a Ecopetrol. Nosotros como organización sindical hemos dicho que no compartimos y no vamos a aceptar que nos vendan Cenit. Y naturalmente, si tenemos que ir a un conflicto, a una movilización por la defensa de este renglón estratégico en Ecopetrol, lo vamos a hacer. Ahora, una cosa que nos debe quedar completamente clara: si venden Cenit, inmediatamente Ecopetrol va a ver comprometidos sus resultados financieros. Es una empresa que puede empezar a generar pérdidas o muy pocas utilidades, y todos sabemos que hay muchos interesados en quedarse con Ecopetrol. Si privatizan Cenit, nosotros como organización sindical vamos a tener que desarrollar una huelga, una movilización con vinculación de todos los trabajadores. Incluso es un tema de carácter nacional, de soberanía nacional. Si nos privatizan, si nos venden Cenit, nos privatizan Ecopetrol. Si nos privatizan Ecopetrol, esas utilidades que produce la empresa, los colombianos vamos a tener que compensarlas pagando más impuestos. Bien, hace unos días estuvimos en el debate en la Comisión Quinta del Senado sobre el control político en la refinería de Barranca Bermeja, y allí Ecopetrol se comprometió a que no iban a vender Cenit. ¿La USO le cree? Nosotros no le creemos, con todo el respeto que nos puedan merecer las declaraciones del gobierno o de Ecopetrol. No creemos por una razón muy sencilla. Durante el año 2015-2016, Juan Carlos Echeverry dio declaraciones que no estaba interesado en vender Cenit, que Cenit se iba a mantener. Sin embargo, en diarios, en revistas tan importantes como Dinero, anunciaban pues en artículos que habían inversionistas extranjeros en dar hasta $10.000 millones por Cenit. Cuando planteábamos el tema en las reuniones con Ecopetrol, con el ministro de Minas, decían que no había ningún interés. Sin embargo, ese secreto no lo pudieron contener o mantener, pues el ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas, acaba de anunciarle al país. Es decir, esto no es un mito, no es un cuento inventado por el sindicato, es una realidad a la que nos estamos viendo abocados y que naturalmente va a requerir una respuesta de toda la organización sindical. Rápidamente, Reficar, y terminamos con el PMLB. Reficar, acaba de anunciar el presidente de Ecopetrol que hay un proceso de estabilización de Reficar, que está en las mejores condiciones operativas, cosa que por supuesto nos alegra, porque si algo ha caracterizado al sindicato es la defensa de la empresa, la defensa de los activos que funcionen en la mejor condición, pero esperamos que los organismos de control, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, hagan lo que tienen que hacer para que los responsables de ese defalco le paguen al país, y que además el Tribunal de Arbitramiento que hay en Estados Unidos ojalá falle favorablemente a los intereses de Ecopetrol y del país. Y el tema de la refinería de Barranca Bermeja es un tema que está pues en la agenda no solamente del abuso, sino de los barranqueños, en manos pues del Comité Cívico. Nosotros hemos definido la realización de un paro cívico, lo definimos el año pasado, estamos en las fiestas pues de final de año, y esperamos pues que el otro año ese tema se posicione nuevamente.
naturalmente que es una acción de movilización que para desarrollarla requiere el compromiso de todas las fuerzas vivas en Barranca como organización sindical. Estaremos firmes en el compromiso que haya que desarrollar siempre y cuando todos nos comprometamos, porque consideramos que defender la refinería de Barranca, su modernización, es defender la ciudad, es defender a Ecopetrol y es defender la economía del país. Es el balance del 2017 y el trabajo que ha hecho la organización sindical. ¿Cuáles son las expectativas en este mismo contexto de la USO para el 2018 en aras de que en este año pues también se va a firmar la convención colectiva de trabajo, inicia todo lo que tiene que ver con la negociación? El sindicato se ha propuesto un plan de trabajo para presentar pliegos de peticiones en diferentes empresas del sector, no solamente en Ecopetrol, y esperamos avanzar pues en esos procesos de negociaciones de pliegos de peticiones para tratar de consolidar derechos a los trabajadores. No se trata, como equivocadamente se vende pues por los contradictores del sindicato, que es que pretendemos quebrar empresas. No, de ninguna manera. A nosotros nos interesa que las empresas estén bien, pero también nos interesa que los trabajadores tengan sus derechos, tengan estabilidad laboral y avancemos pues para mejorar sus condiciones. Y vamos a encontrarnos en el año 2018 una agenda donde vamos a tener en un punto de los principales la negociación de pliego de peticiones con Ecopetrol, que le estará dando vigencia a una nueva convención. La estaremos desarrollando a mediados de año, pues después del primer semestre. Acabamos de elegir los negociadores que nos van a representar en ese proceso. Entramos en enero en un proceso de formación, unos cursos pues propios de los negociadores y la preparación de todo el contenido que debe desarrollar el pliego de peticiones, que debe estar caracterizado en dos grandes líneas. Una, defensa de los derechos de los trabajadores, tanto directos como de firmas contratistas, y el segundo punto es un punto de carácter político relacionado con la defensa de Ecopetrol. Y adicionalmente, quiero de una vez referenciar y despachar ese punto, porque creo que es importante hacerlo. Hoy la industria petrolera en el mundo está migrando a las energías alternativas, las empresas petroleras, y nosotros consideramos que es importante hacerle un planteamiento a Ecopetrol en ese sentido, que Ecopetrol empiece a hacer inversiones en energías alternativas precisamente para migrar a esa nueva demanda pues que hoy está teniendo el mundo en materia de abastecimiento energético, entendiendo claramente que el petróleo va a ser determinante en los próximos 50 años. Es entonces las expectativas, el plan de trabajo que ha determinado la organización sindical para el 2018. Hoy es Navidad, César, el mensaje para todos nuestros televidentes. Un mensaje de reconciliación, de encuentro en familia. Esos encuentros precisamente permiten recargarnos de energía positiva y que el próximo 2018 venga colmado de dicha, prosperidad, bienestar, y que nos preparemos porque seguramente que va a ser necesario adelantar y desarrollar muchas movilizaciones sociales. Así es, una feliz Navidad para todos ustedes y como siempre los invitamos a que conozcan más de nuestra actualidad sindical en nuestra página web www.usofrenteobrero.org. Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera.